Declaro y decreto que yo ya liberé mi pasado y pude perdonar a todo el mundo. En un principio no quise olvidar todos los viejos agravios por aferrarme a ellos, pero ahora me he dado cuenta que solo me han mantenido atada a dolores, a tristezas y a preocupaciones. Es por eso que ahora vivo en mi presente y jamás volveré a mi pasado. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo ya liberé mi pasado y pude perdonar a todo el mundo. En un principio no quise olvidar todos los viejos agravios por aferrarme a ellos, pero ahora me he dado cuenta que solo me han mantenido atada a dolores, a tristezas y a preocupaciones. Es por eso que ahora vivo en mi presente y jamás volveré a mi pasado. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo ya liberé mi pasado y pude perdonar a todo el mundo. En un principio no quise olvidar todos los viejos agravios por aferrarme a ellos, pero ahora me he dado cuenta que solo me han mantenido atada a dolores, a tristezas y a preocupaciones. Es por eso que ahora vivo en mi presente y jamás volveré a mi pasado. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo ya liberé mi pasado y pude perdonar a todo el mundo. En un principio no quise olvidar todos los viejos agravios por aferrarme a ellos, pero ahora me he dado cuenta que solo me han mantenido atada a dolores, a tristezas y a preocupaciones. Es por eso que ahora vivo en mi presente y jamás volveré a mi pasado. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo ya liberé mi pasado y pude perdonar a todo el mundo. En un principio no quise olvidar todos los viejos agravios por aferrarme a ellos, pero ahora me he dado cuenta que solo me han mantenido atada a dolores, a tristezas y a preocupaciones. Es por eso que ahora vivo en mi presente y jamás volveré a mi pasado. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que el poder está en mí y Él está en mi momento presente. Aunque haya mucho tiempo que tengo una dificultad, siempre puedo comenzar a cambiar ese momento. Porque cuando yo cambio ese momento, cambio mi manera de pensar y también cambio mi propia vida. Entonces el pasado ya ha pasado y se ha terminado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ahora soy libre y yo dirijo mi vida. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que el poder está en mí y Él está en mi momento presente. Aunque haya mucho tiempo que tengo una dificultad, siempre puedo comenzar a cambiar ese momento. Porque cuando yo cambio ese momento, cambio mi manera de pensar y también cambio mi propia vida. Entonces el pasado ya ha pasado y se ha terminado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ahora soy libre y yo dirijo mi vida. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que el poder está en mí y Él está en mi momento presente. Aunque haya mucho tiempo que tengo una dificultad, siempre puedo comenzar a cambiar ese momento. Porque cuando yo cambio ese momento, cambio mi manera de pensar y también cambio mi propia vida. Entonces el pasado ya ha pasado y se ha terminado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ahora soy libre y yo dirijo mi vida. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto
que el poder está en mí y Él está en mi momento presente. Aunque haya mucho tiempo que tengo una dificultad, siempre puedo comenzar a cambiar ese momento. Porque cuando yo cambio ese momento, cambio mi manera de pensar y también cambio mi propia vida. Entonces el pasado ya ha pasado y se ha terminado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ahora soy libre y yo dirijo mi vida. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que el poder está en mí y Él está en mi momento presente. Aunque haya mucho tiempo que tengo una dificultad, siempre puedo comenzar a cambiar ese momento. Porque cuando yo cambio ese momento, cambio mi manera de pensar y también cambio mi propia vida. Entonces el pasado ya ha pasado y se ha terminado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ahora soy libre y yo dirijo mi vida. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que ahora estoy a salvo. Solo es un cambio lo que yo creo y eso se convierte en realidad. Cuando más confío en mi vida, más me apoya. Y sé que así puedo cruzar todos los caminos, todos los puentes, con alegría y soltura, porque todo lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Y por eso mi vida mejora continuamente. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que ahora estoy a salvo. Solo es un cambio lo que yo creo y eso se convierte en realidad. Cuando más confío en mi vida, más me apoya. Y sé que así puedo cruzar todos los caminos, todos los puentes, con alegría y soltura, porque todo lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Y por eso mi vida mejora continuamente. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que ahora estoy a salvo. Solo es un cambio lo que yo creo y eso se convierte en realidad. Cuando más confío en mi vida, más me apoya. Y sé que así puedo cruzar todos los caminos, todos los puentes, con alegría y soltura, porque todo lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Y por eso mi vida mejora continuamente. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que ahora estoy a salvo. Solo es un cambio lo que yo creo y eso se convierte en realidad. Cuando más confío en mi vida, más me apoya. Y sé que así puedo cruzar todos los caminos, todos los puentes, con alegría y soltura, porque todo lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Y por eso mi vida mejora continuamente. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que ahora estoy a salvo. Solo es un cambio lo que yo creo y eso se convierte en realidad. Cuando más confío en mi vida, más me apoya. Y sé que así puedo cruzar todos los caminos, todos los puentes, con alegría y soltura, porque todo lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Y por eso mi vida mejora continuamente. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo me he dispuesto a cambiar, pero sé que deseo que todos cambiemos en la vida. Y eso solo va a pasar si es que yo cambio en mi interior. Porque mientras no esté yo dispuesta a hacer cambios en mí misma, muchas veces no se va a poder. Porque nos aferramos con fuerza a hábitos y creencias que ya no sirven. Por eso necesito vivir en positivo. Y me dispongo a dejar marchar todas esas viejas creencias negativas, las cuales me tenían atada al pasado. Ahora mis pensamientos nuevos tienen que ser buenos, perfectos, positivos y satisfactorios para mí. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo me he dispuesto a cambiar,
pero sé que deseo que todos cambiemos en la vida y eso solo va a pasar si es que yo cambio en mi interior, porque mientras no esté yo dispuesta a hacer cambios en mí misma, muchas veces no se va a poder, porque nos aferramos con fuerza a hábitos y creencias que ya no sirven. Por eso necesito vivir en positivo y me dispongo a dejar marchar todas esas viejas creencias negativas, las cuales me tenían atada al pasado. Ahora mis pensamientos nuevos tienen que ser buenos, perfectos, positivos y satisfactorios para mí. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo me he dispuesto a cambiar, pero sé que deseo que todos cambiemos en la vida y eso solo va a pasar si es que yo cambio en mi interior, porque mientras no esté yo dispuesta a hacer cambios en mí misma, muchas veces no se va a poder, porque nos aferramos con fuerza a hábitos y creencias que ya no sirven. Por eso necesito vivir en positivo y me dispongo a dejar marchar todas esas viejas creencias negativas, las cuales me tenían atada al pasado. Ahora mis pensamientos nuevos tienen que ser buenos, perfectos, positivos y satisfactorios para mí. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo me he dispuesto a cambiar, pero sé que deseo que todos cambiemos en la vida y eso solo va a pasar si es que yo cambio en mi interior, porque mientras no esté yo dispuesta a hacer cambios en mí misma, muchas veces no se va a poder, porque nos aferramos con fuerza a hábitos y creencias que ya no sirven. Por eso necesito vivir en positivo y me dispongo a dejar marchar todas esas viejas creencias negativas, las cuales me tenían atada al pasado. Ahora mis pensamientos nuevos tienen que ser buenos, perfectos, positivos y satisfactorios para mí. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo me he dispuesto a cambiar, pero sé que deseo que todos cambiemos en la vida y eso solo va a pasar si es que yo cambio en mi interior, porque mientras no esté yo dispuesta a hacer cambios en mí misma, muchas veces no se va a poder, porque nos aferramos con fuerza a hábitos y creencias que ya no sirven. Por eso necesito vivir en positivo y me dispongo a dejar marchar todas esas viejas creencias negativas, las cuales me tenían atada al pasado. Ahora mis pensamientos nuevos tienen que ser buenos, perfectos, positivos y satisfactorios para mí. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Mi amado corazón, hoy día quiero compartirte algo que para mí es muy importante. Pues es solo un pensamiento que tengo, pero te lo quiero compartir. Debes recordar que todos los pensamientos se pueden cambiar. Puedes cambiar las posibilidades más fuertes, que tú al menos no puedas imaginar, que solo son pensamientos. Con facilidad, muchas personas se niegan, se asustan de esa manera, mientras que nosotros debemos pensar en positivo. Nuestros mejores pensamientos deben ser nuestros mejores amigos, pues deben configurar nuestra vida de una manera positiva y nuestro mundo también debe ser positivo. Entonces dedícate a sembrar pensamientos que solo te den un fruto para tu propio bien y el de todos los demás. Hazlo y lo verás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Mi amado corazón, hoy día quiero compartirte algo que para mí es muy importante. Pues es solo un pensamiento que tengo, pero te lo quiero compartir. Debes recordar que todos los pensamientos se pueden cambiar. Puedes cambiar las posibilidades más fuertes, que tú al menos no puedas imaginar, que solo son pensamientos. Con facilidad, muchas personas se niegan, se asustan de esa manera, mientras que nosotros
debemos pensar en positivo. Nuestros mejores pensamientos deben ser nuestros mejores amigos, pues deben configurar nuestra vida de una manera positiva. Y nuestro mundo también debe ser positivo. Entonces dedícate a sembrar pensamientos que solo te den un fruto para tu propio bien y el de todos los demás. Hazlo y lo verás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Mi amado corazón, hoy día quiero compartirte algo que para mí es muy importante. Pues es solo un pensamiento que tengo, pero te lo quiero compartir. Debes recordar que todos los pensamientos se pueden cambiar. Puedes cambiar las posibilidades más fuertes que tú al menos no puedas imaginar, que solo son pensamientos. Con facilidad, muchas personas se niegan, se asustan de esa manera, mientras que nosotros debemos pensar en positivo. Nuestros mejores pensamientos deben ser nuestros mejores amigos, pues deben configurar nuestra vida de una manera positiva. Y nuestro mundo también debe ser positivo. Entonces dedícate a sembrar pensamientos que solo te den un fruto para tu propio bien y el de todos los demás. Hazlo y lo verás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Mi amado corazón, hoy día quiero compartirte algo que para mí es muy importante. Pues es solo un pensamiento que tengo, pero te lo quiero compartir. Debes recordar que todos los pensamientos se pueden cambiar. Puedes cambiar las posibilidades más fuertes que tú al menos no puedas imaginar, que solo son pensamientos. Con facilidad, muchas personas se niegan, se asustan de esa manera, mientras que nosotros debemos pensar en positivo. Nuestros mejores pensamientos deben ser nuestros mejores amigos, pues deben configurar nuestra vida de una manera positiva. Y nuestro mundo también debe ser positivo. Entonces dedícate a sembrar pensamientos que solo te den un fruto para tu propio bien y el de todos los demás. Hazlo y lo verás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Mi amado corazón, hoy día quiero compartirte algo que para mí es muy importante. Pues es solo un pensamiento que tengo, pero te lo quiero compartir. Debes recordar que todos los pensamientos se pueden cambiar. Puedes cambiar las posibilidades más fuertes que tú al menos no puedas imaginar, que solo son pensamientos. Con facilidad, muchas personas se niegan, se asustan de esa manera, mientras que nosotros debemos pensar en positivo. Nuestros mejores pensamientos deben ser nuestros mejores amigos, pues deben configurar nuestra vida de una manera positiva. Y nuestro mundo también debe ser positivo. Entonces dedícate a sembrar pensamientos que solo te den un fruto para tu propio bien y el de todos los demás. Hazlo y lo verás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé perfectamente bien y estoy consciente de que cada pensamiento que yo tengo está creando mi vida, mi futuro. Por eso soy consciente de que todos mis pensamientos deben ser positivos. Yo debo sembrar cosas hermosas en mi mente para yo cosechar lo más hermoso para dar a los demás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé perfectamente bien y estoy consciente de que cada pensamiento que yo tengo está creando mi vida, mi futuro. Por eso soy consciente de que todos mis pensamientos deben ser positivos. Yo debo sembrar cosas hermosas en mi mente para yo cosechar lo más hermoso para dar a los demás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé perfectamente bien y estoy consciente de que cada pensamiento que yo tengo está creando mi vida, mi futuro. Por eso soy consciente
de que todos mis pensamientos deben ser positivos. Yo debo sembrar cosas hermosas en mi mente para yo cosechar lo más hermoso para dar a los demás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé perfectamente bien y estoy consciente de que cada pensamiento que yo tengo está creando mi vida, mi futuro. Por eso soy consciente de que todos mis pensamientos deben ser positivos. Yo debo sembrar cosas hermosas en mi mente para yo cosechar lo más hermoso para dar a los demás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé perfectamente bien y estoy consciente de que cada pensamiento que yo tengo está creando mi vida, mi futuro. Por eso soy consciente de que todos mis pensamientos deben ser positivos. Yo debo sembrar cosas hermosas en mi mente para yo cosechar lo más hermoso para dar a los demás. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto.